Elaboración correcta de los siguientes recursos didácticos: PowerPoint, mural didáctico, láminas y carteles. En la preparación del PowerPoint debemos ser cuidadosos en la misma, debemos tener el contenido, debe ser selectivo, qué se quiere transmitir, cómo vamos a transmitirlo y a qué público va dirigida la presentación. Además, tomaremos en cuenta la conclusión al finalizar la misma. Los fondos se recomiendan neutros y simples que se puedan leer, la letra sencilla como Arial, que lleve una alineación correcta para que la presentación se vea armoniosa y comprensible. El tamaño de la letra puede ser de 20 o de 30 en los títulos. Las diapositivas no deben tener más de 6 renglones. Se recomienda colocar párrafos, prefiere listas. Las imágenes y fotografías que coloquemos se recomienda reducirlos antes de incluirlos en la presentación. Las animaciones deben ser simples y constantes. En los PowerPoint debe existir la hoja de presentación que debe llevar el título del trabajo, el nombre completo del autor y dónde trabaja o dónde estudia. Todo debe ser colocado en mayúsculas. En cuanto al mural didáctico, debe situarse a una altura de 1 metro a 1.25 sobre el nivel del piso y donde pasa una afluencia constante de personas y que reciba luz directa. El contenido debe ser exacto, claro, preciso. Si usamos textos, dibujos, imágenes, fotografías e incluso elementos reales. También existen los murales digitales donde se puede enlazar distintos tipos de archivos como videos y sonido, lo que no es viable en los murales de papel. Herramientas como Padlet, Linoid, TAC se pueden usar en los murales didácticos. En los murales el tema debe ser sintético y resumen de la información, reflexión y comprensión global y representación gráfica y visual del tema. En las láminas tomaremos en cuenta el tema, el cual debe ser bien explicado, y además el tamaño del papel del contenido va a depender de la temática, la calidad y textura que se determinan por la función del escrito, el tamaño apropiado a la vista de las demás personas, tipos de láminas, pueden ser informativas, pueden ser divulgativas o educativas. Al colocar dibujos deben ser bien definidos. Al confeccionar carteles, deben ser visibles a grandes distancias, deben ser impactantes, debe haber equilibrio de los elementos que se usan en el cartel, los textos breves y claros, colores llamativos. Hay tipos de carteles como el informativo para uso comercial, eventos, conferencias, reuniones, etc. Y los formativos, que son los que nos van a propiciar un hábito de higiene, de actitud, de confianza, esfuerzo, etc. Ahora veremos cómo utilizar correctamente los siguientes recursos didácticos: el tablero o pizarrón, los videos y las diapositivas. El tablero o pizarrón nos ayuda a sintetizar, demostrar, explicar algo en el salón de clase. También nos ayuda a informar a los estudiantes. Sirve de guía de estudio, programar actividades que deben realizar todos los estudiantes o para ofrecer material informativo. Evite hablar mientras escribe en el tablero. Se debe usar un puntero para señalizar en el mismo. Se debe escribir de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo.
Lo que se escribe en el tablero debe ser breve y los dibujos deben ser sencillos para mantener el contacto visual con los participantes. La ubicación del que explica en el tablero debe garantizar la visibilidad de lo que se está escribiendo. Los tipos de pizarrón pueden ser el común o tradicional, el giratorio, el panorámico y de hoja giratoria. Actualmente existen también los tableros o pizarrones modernos, los cuales es necesario saber cómo utilizarlos para mantenerlos y no dañarlos. Esta es una herramienta muy utilizada. En cuanto a los videos, debemos tener el objetivo a conseguir con el video, así como los contenidos y metodologías sugeridas para su uso. Se recomienda un tiempo de 10 a 15 minutos para estudiantes de la primaria y de 20 a 25 minutos para secundaria o universitarios. Se debe realizar un sumario al final del video con los aspectos más significativos comentados en el programa. La inclusión de gráficos facilita la comprensión y la utilización de organizadores previos al principio de los programas pueden facilitar el aprendizaje de los contenidos del programa. Los videos no solo se utilizan en grupos, por el contrario, los podemos utilizar en un medio bastante útil para la enseñanza individual. Pueden usarse como complemento a los aprendizajes realizados, tanto individuales como en el salón de clases, como ampliación para los alumnos especialmente que ya están aventajados o como recuperación para los alumnos que no han alcanzado los niveles previstos. En las diapositivas, las mismas deben ser simples y sencillas y solamente son una ayuda, no el eje de la exposición, porque el profesor es a quien se tiene que escuchar con todos los comentarios y explicaciones que proporciona. No se deben leer. Los textos deben ser de buen tamaño. Ya anteriormente pude decir que se pueden usar número 20 de letra o 30 en los títulos. Los textos deben ser también cortos, directos. Las gráficas fáciles de comprender y utilizar oportunamente las diapositivas. Además, debemos tener un manejo seguro de las mismas y se recomienda no utilizar más de 20 diapositivas. Hay que utilizar colores contrastantes y además, al terminar la presentación, se considera un periodo de consolidación y afianzamiento de los aspectos o de los conceptos que se han tratado en el tema. Para concluir, el PowerPoint, los murales didácticos, las láminas, los carteles, los tableros o pizarrón y los videos son herramientas que nos ayudan en el proceso de enseñanza, aprendizaje y se deben seleccionar apropiadamente para cada objetivo a conseguir.